Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Diego Henao y el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de repaso para el parcial de reactores continuos. En este ejercicio resolveremos un PFR y un reactor de membrana para una reacción elemental reversible. Empecemos con ello. Así dice el ejercicio. Usted es practicante en una empresa que mediante un reactor PFR de 25 litros produce tolueno e hidrógeno a partir de benceno y metano, de acuerdo a la siguiente reacción, que podemos verla acá. Y aquí está de manera resumida. La empresa gana $50 por cada mol por minuto que produce de tolueno, pero para ello debe purificar la corriente de todo el hidrógeno y el metano, ya que son muy inflamables. Para esto se opera una torre de absorción que cuesta $15 por cada mol de minuto que elimina de hidrógeno y $15 por cada mol por minuto que elimina de CH4. Otro ingeniero ha planteado la opción de modificar el PFR para transformarlo en un reactor de membrana que elimine hidrógeno lateralmente con un factor KCD8 a la menos 5, reduciendo la cantidad de este producto que debe retirarse en la torre de absorción, pero afectando la producción de tolueno, ya que la temperatura de operación debe reducirse a 350 grados para evitar daños en la membrana. La reacción se lleva a cabo en fase de gaseosa de manera isobárica e isotérmica y debe llevarse a cabo con un flujo inerte de 4 mol por minuto. Determine si es adecuado realizar la modificación del reactor o conviene dejarlo como está. Y aquí nos dan algunos datos adicionales. Muy bien, entonces para empezar, tratemos de analizar qué es lo que nos están pidiendo para saber a dónde tenemos que ir. Entonces, nos dicen que estamos trabajando en una empresa que posee un PFR y estamos realizando una reacción en que adicionamos benceno y metano y producimos tolueno e hidrógeno. Por supuesto, ninguna reacción es perfecta, se consume todos los reactivos, por tanto me va a quedar tanto benceno como metano también en la corriente de salida. Muy bien. ¿Y qué pasa? El tolueno es nuestro producto de interés, pero estamos produciendo hidrógeno y nos queda metano, y son muy inflamables. Por lo tanto, el proceso nos dice que debemos retirarlo en una torre de absorción que nos cuesta tanto dinero por los flujos de hidrógeno y metano que eliminamos. Entonces, aquí tenemos los gastos, pero tenemos los ingresos por la cantidad de tolueno que estamos produciendo. Ese es nuestro proceso normal. Sin embargo, notamos de que hay una oportunidad de mejora, porque si redujéramos la cantidad de hidrógeno y metano que debemos eliminar, estos costos se harían más pequeños. Para ello, un ingeniero propone utilizar un reactor de membrana. ¿Por qué? Recordemos que los reactores de membrana tienen pequeños orificios diminutos, por los que algunos compuestos, como el hidrógeno, que es muy pequeño, podría salir, mientras que los otros compuestos como el tolueno o el benceno, el tolueno, el benceno, el metano, no pueden salir, se quedan atrapados. Eso nos permite eliminar hidrógeno lateralmente de manera muy fácil y que no tenga que pasar a la torre de absorción. Por tanto, los costos, se disminuirían. Pero ¿qué pasa? El ejercicio nos dice de que para hacer esto hay que poner una membrana que es sensible a la temperatura. No podríamos seguirla trabajando a 425 grados, tendríamos que reducir la temperatura un poco hasta 350. ¿Y qué pasa con esto? Recordemos que la ley de Arrhenius nos dice que si nosotros reducimos la temperatura, la constante de velocidad se disminuye. Y si se disminuye la constante de velocidad, pues se disminuye la cantidad de tolueno que produzco. Por tanto, mis ganancias se disminuyen. Entonces notemos que estamos en una encrucijada. Tenemos una opción que me reduce los costos, pero también me reduce las ganancias. ¿Cómo hacemos para saber si es mejor dejarlo el reactor como está o hacer la modificación? Pues para esto, por supuesto, hay que analizar cómo son los flujos de salida en cada caso, y para ello utilizamos los balances molares. Por eso vamos a empezar primero haciendo el balance molar del PFR. Aquí estamos. Tenemos un pequeño diagrama como para guiarnos. Lo que vamos a hacer entonces es plantear la ecuación general, que el flujo de cierta sustancia a la entrada menos el flujo de esa sustancia a la salida, más la reacción por el delta de volumen es igual al cambio de las moles sobre el cambio del volumen. Vamos a hacer algo, vamos a asumir estado estacionario y propiedades uniformes en todo el volumen. Por tanto, vamos a poder hacer este despeje. Y ya como se los habrá explicado el profe, esta es la definición de la derivada.
Por lo tanto, si aplicamos límite a ambos lados, nos quedaría esto de acá. Muy bien, esto ya lo hemos hecho en clase. Vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio. Tenemos la reacción que vemos en pantalla y vamos a realizar el balance para en términos del benceno. Alguien me dirá, hombre, pero es que yo miré que el flujo de metano era menor, por tanto ese podría ser reactivo límite, ¿por qué no lo hacemos por ahí? Bueno, la razón de eso es que nosotros debemos hacer los balances para el reactivo límite si lo vamos a hacer en términos de conversión. Pero si lo hacemos en términos de los flujos, podemos trabajarlo con el reactivo que quedamos. Y más aún en este caso de que no se van a consumir totalmente, sino que salen. Por tanto, no hay ningún reactivo limitante, ya que nos queda un poquito de todos. Muy bien, entonces vamos a plantearlos conforme al benceno. Como nos dicen que es una reacción elemental, vamos a aplicar de que irreversible, vamos a tener que el benceno primero se va a consumir en la reacción 1, lo que nos va a quedar de que menos, porque se consume, K1 por concentración de benceno por concentración de metano. Pero luego la reacción reversible, la que apunta hacia allá, se va para producir benceno. Por tanto, vamos a sumar K2 por la concentración de tolueno por la concentración de hidrógeno. Vamos a hacer dos cambios. Primero que todo, no tenemos K2, pero sí tenemos Kc. Y recordemos de que Kc y K2 están relacionados de esta manera. Y segundo, no lo vamos a trabajar en términos de las concentraciones, lo vamos a trabajar en términos de los flujos. Por tanto, hay que tener en cuenta el caudal. ¿Por qué lo vamos a trabajar en términos de los flujos? Porque los costos que tenemos de ganancias y de pérdidas son en términos de los flujos. $50 por cada mol por minuto que produzco, 15 por cada mol. ¿Me hago entender? Entonces, ¿para qué hacerlo por conversión? Tendríamos que hacer muchos más cálculos. Hagámoslos en términos de los flujos. Haciendo esto, reemplazando estos dos conceptos en nuestro balance, nos queda este de acá. Pero aún hay cosas que analizar. Primero, ¿el caudal es constante? Bueno, hay que ver dos cosas. Primero que todo, como son reacciones gaseosas, la temperatura y la presión importan. Sin embargo, en este caso, como son constantes, ese factor no nos impide. Y segundo, hay que mirar si hay cambio de moles. Entonces, entramos 1 mol, entramos 2 moles, pero salen 2 moles. Por tanto, no hay cambio de moles. Y si no hay cambio de moles, podemos asumir entonces que el caudal final va a ser igual al caudal inicial. De esta manera, pues entonces ya tenemos esta variable. Pero pasa algo, y es que aquí tenemos una ecuación, pero tenemos varias incógnitas. FB, FM, FT y FH. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, plantear los demás balances, que son los que vemos en pantalla. ¿Cómo los obtuve? Muy fácil. Leyes de velocidad relativas. Tenemos que la ley de velocidad de RB sobre el coeficiente de B es igual a la RM sobre el coeficiente de M. ¿Qué pasa? Que como estos dos son reactivos, este es menos 1, este es menos 1. Yo los puedo cancelar y decir que RB es igual a RM. Por eso, este balance de acá es exactamente igual al de RM. En el caso de los productos, tenemos que RM sobre el coeficiente de M es igual a RT sobre el coeficiente de T. Pero el coeficiente de M es menos 1 y el coeficiente de T es 1. ¿A qué llegamos? Que RT es igual a menos RM. Por tanto, RT va a ser igual a todo este RM, pero le vamos a cambiar el signo. Aquí ya no tenemos menos, sino que tendríamos más. Es así de sencillo porque esto no tienen coeficientes. Si aquí estuviera un 2 o acá, por supuesto, eso habría que tenerlo en cuenta en las leyes de velocidad relativa. Sin embargo, para nuestro ejercicio nos quedan así los balances. Y ya teniéndolo todo, ¿qué hacemos? Como tenemos varias ecuaciones diferenciales con varias incógnitas, vamos a resolverlo por medio de Dissolver. Vamos a ello. Muy bien, ya estamos en Excel. Vamos a resolver este ejercicio. Primero que todo, para resolver el reactor de PFR vamos a necesitar las cosas. Primero, nuestras ecuaciones. Segundo, valores iniciales para los balances. Y tercero, parámetros que vamos a necesitar. Es importante que recordemos esto que estoy diciendo acá, porque muy probablemente en el parcial les van a calificar el uso de Dissolver. Así que aprendamos a utilizarlo desde ya. ¿Qué parámetros vamos a necesitar? Podemos ver que en los balances hay 3 parámetros. Primero, K1, Kc y el caudal.
Vamos a poner cada uno de ellos. Entonces, cada uno está midiendo sobre por minuto. Y de valor de 7.4 de herramientas. Vamos a hacer que se y de valor de 1.41. Y vamos a tener una cosa de caudal. Y vamos a poner caudal en litros sobre minuto. Y así va. Muy bien. Vamos a poner nuestros variables. Nuestra variable independiente va a ser ¿qué? Miremos, el volumen, que va a estar en litros. Nuestras variables van a ser los flujos de FB, FT, FH y FM. Entonces, FB, que va a estar en unidades de mol por minuto. Y ponemos los cuatro balances. FM, FT y FH. Muy bien. Estas variables les vamos a poner valores iniciales. ¿Cómo así que valores iniciales? Miremos. Cuando el volumen es igual a 0, ¿cuál es el valor del flujo de B? El valor del flujo de B va a ser el flujo inicial, que recordemos que el ejercicio nos dijeron que da 3 moles por minuto. Es lo que estamos adicionando de B. Cuando el volumen es igual a 0, o sea la entrada del reactor, ¿cuál es el flujo de M? Pues el flujo inicial, que da 1.2. ¿Y cuál sería el flujo de T y H? Sería 0, porque estos reactivos porque estos productos no los ingresamos en reactor. Ya tenemos nuestros valores iniciales. Ahora simplemente vamos a poner los balances de FB sobre DB. ¿Cómo los ponemos? Muy bien, seguimos lo que dice acá entonces, menos K1 por FB y FM. ¿Cuáles serían estos flujos? Los ponemos acá, los que acabamos de poner como nuestras variables. Entonces, FB por FM dividido el caudal al cuadrado. Todo eso menos FT por FH, todo eso dividido a KC por el caudal al cuadrado. Y listo, así de sencillo. Muy bien, ahora vamos a realizar los flujos de los demás compuestos. Si miramos, el flujo de M es exactamente igual al de B, por tanto, solo vamos a copiar la expresión y a pegarla en el de B. Por supuesto con igual. Y el de H y el de T es igual, solo que con signo contrario. Entonces ponemos este, que le quitamos este menos. Igual a este. Quitamos este menos y le ponemos por más. Y listo, ya tendríamos todo para solucionarlo. ¿Qué hacemos? Vamos a complementos, disolver. En nuestras funciones vamos a poner los 4 balances. O si es otro ejercicio, todas las ecuaciones que tengas. En las condiciones iniciales, también las condiciones que acabamos de poner. Muy importante, no recuerdo si lo recalqué, siempre empezamos por la variable independiente. Y cada variable tiene que ser igual en orden a la ecuación que le corresponde. Entonces miren que empezamos con FB, empezamos con FB, FM, FM, FT, así. Entonces seleccionamos nuestros valores iniciales. Límite superior del intervalo, es decir, la variable independiente, que en este caso es el volumen, ¿hasta dónde va a llegar? Recordemos que nos dijeron que el reactor tenía un volumen de 25 litros. Parámetros numéricos. Tamaño de paso máximo es la cantidad de puntos que queremos que nos saquen. Si le pongo, por ejemplo, que sea de a 1, me va a sacar puntos de volumen igual a 1, volumen igual a 2, igual a 3, etc. Si lo pongo en punto 1, sería volumen igual a 0.1, a 0.2, 0.3, etc. Entonces, cuanto más pequeño sea el tamaño de paso, más puntos vamos a tener. Sin embargo, ya que en este caso no necesitamos muchos puntos, ya que solo necesitamos el valor final, vamos a ponerle que sea de punto 1. El tamaño de paso mínimo siempre tiene que ser menor al tamaño de paso máximo, y la tolerancia pues es otro parámetro que no tenemos que modificar. No necesitamos un gráfico, solo necesitamos el cálculo y él lo hace automáticamente. Podemos ver que nos arroja una tabla de resultados. Si bien él pone variables nombres por defecto, nosotros podemos cambiarlo. Esta T va a ser la variable independiente, que en este caso es el volumen, y esos van a ser los flujos en orden: FB, FM, FT y FH. Muy bien, vámonos al final y a los 25 litros. ¿Por qué? Recordemos entonces que el ejercicio nos decía de que para calcular nuestras ganancias
nosotros íbamos a hacer esto. Íbamos a coger el flujo de tolueno y lo íbamos a multiplicar por $50 por mol por minuto que podemos ganarle. Y le vamos a restar primero el flujo de metano por $15 y menos el flujo de hidrógeno por 15, que son los que tengo que retirar en la torre de absorción. Haciendo todo esto me queda una ganancia de 27.704. Esta es la ganancia del PFR. Muy bien, ya habiendo calculado el valor de la ganancia, hagamos los cálculos para la membrana. ¿Qué pasa en la membrana? Tenemos entonces un tubo por el que está pasando los compuestos. El hidrógeno, como dijimos, está saliendo, pero los otros compuestos no. Por tanto, ellos se van a seguir comportando como si estuvieran en un PFR. Por tanto, los balances van a ser los mismos, nos van a servir. Pero para el caso del hidrógeno, ese sí está saliendo. Entonces hay que ponerle en cuenta el balance ese término de la extracción del hidrógeno. Y lo hacemos a través de un R mayúscula H. En las diapositivas podrán ver la demostración para que RH es igual a Kc por la concentración de H. Solo que de nuevo no estamos trabajando con las concentraciones, lo estamos haciendo con los flujos. Por tanto lo ponemos en términos de los flujos. Simplemente poniendo el RH que ya lo habíamos calculado y el R mayúscula H en la ecuación, obtenemos el balance molar de FH. Muy bien. Sin embargo, hay que considerar otras cosas. Primero que todo, recordemos de que podríamos utilizar la membrana, pero solo si reducíamos la temperatura. Entonces hay que mirar cómo calculamos la K, ya que la energía de activación la tenemos, pero este factor de frecuencia no. ¿Qué hacemos? Bueno, ya que tenemos el valor de la K para una temperatura, lo que podemos hacer es dividir todo esto entre esto. Entonces me va a quedar que K dividido K en evaluante 1 va a ser igual a dividido A, que podemos cancelarlos, y E exponencial elevado a la E energía de activación sobre RT dividido bueno, aquí me faltó el menos, perdón. Muy bien, entonces esto dividido esto, ¿cómo me va a quedar? Pues podemos demostrar de que me va a quedar como menos energía de activación sobre R por 1 sobre la temperatura a la que voy a ir, o sea la temperatura de 350, menos 1 sobre la temperatura a la que tengo este valor de K, que es a 425 grados. Por tanto, tenemos todos los parámetros necesarios. Yo creo que eso ya lo habrán visto en clase, por eso estoy pasando un poco rápido. Muy bien, entonces ya podríamos solucionar esto. Pero hay otra cosa. El caudal sigue siendo constante. Recordemos de que la vez pasada dijimos que era porque no había, la temperatura y la presión eran constantes y porque no había cambio de moles. Pero ahora sí va a haber cambio de moles. ¿Por qué? De nuevo, estamos aplicando H2 lateralmente. Por tanto, las moles que yo ingreso acá no van a ser las moles que salgan al final del reactor. No, van a ser menos. Una cantidad menor porque el H2 está saliendo. Por tanto, hay que calcular el caudal final. Esto, por supuesto, ya lo habrán hecho en clase. Por cuestiones de tiempo no lo voy a demostrar como ya aquí. Pero entonces tenemos de que el caudal final es igual al caudal inicial por el flujo total sobre el flujo inicial por la presión sobre P, T sobre T0. Muy bien. Cancelamos esta P y estas T porque son temperatura y presión constante. En otros ejercicios probablemente hayan transformado esto como 1 más epsilon por X. Sin embargo, de nuevo no estamos trabajando en términos de conversión, lo estamos haciendo en términos de los flujos. Entonces, simplemente podemos poner estas variables acá. Vamos a tener que FH, FT, FB y FM son las variables de salida que salen en el reactor. Pero muy importante, algo que no había puesto hasta ahora, y es que al reactor recordemos que entra un flujo de inerte y no lo podemos quitar. No va a afectar la reacción, pero sí afecta el caudal. Por tanto, tenemos que ponerlo acá. Y como el flujo inicial vamos a tener que solo le entra B y solo le entra M, que van a ser los caudales iniciales. Y por supuesto también le entra el flujo inerte. Esos dos valores son iguales, ya que de nuevo el inerte no se consume en la reacción. Estos son los cambios que hay que hacerle al reactor. Vamos entonces ahora a simularlo en Dissolver. Muy bien, y ahora por último vamos a recalcular los flujos finales en el reactor de membrana.
Para eso, como hay varias variables que vamos a utilizar del PBR, vamos a copiar los cálculos que hicimos y los vamos a pegar. Muy bien, entonces, ¿qué va a cambiar? Primero que todo, las constantes ya no van a ser esas, vamos a cambiarlas. ¿Cómo las cambiamos? Con esta ecuación que acabamos de hallar acá. Y con la esas dos variables vamos a calcular las constantes. En primer lugar, K1 a 350 grados centígrados va a ser igual a el K1, la temperatura que conocemos, por la exponencial de, primero abre paréntesis, menos la energía de activación por 1000 para que me quede en kilomol, dividido R, que va a ser 8.314. Y todo eso vamos a multiplicarlo por, abre paréntesis, 1 sobre, muy importante, 350 más 273, ya que tenemos que tener unidades consistentes. Todo lo ponemos en Kelvin. Menos la temperatura que conocemos, 1 dividido 425 más 273.15. La constante nos da de 0.543. Por supuesto nos va a dar menor. Si redujimos la temperatura, pues entonces también se reduce la K. Y ahora vamos a calcular lo mismo con la KC. Solo que con la KC no necesitamos la energía de activación, sino el calor de reacción. La razón de eso ya lo van a ver en el próximo tema, en el tema final que es me queda de 1.19. Muy bien, entonces ya tenemos estas dos variables. Vamos a cambiarle esto a los balances. Ya no va a ser con este K1, sino que va a ser con este de acá y va a ser con este KC. Y lo segundo que va a hacer es cambiar el caudal, porque recordemos de que ahora tenemos que calcular el caudal en función de los flujos. Entonces voy a poner una cosa que va a ser flujo total en mol por minuto. Y voy a poner una cosa que va a ser flujo inicial en mol por minuto. Muy bien. La del flujo final, ¿cuál va a ser? Va a ser las variables más el flujo de los inertes, que recuerden que es 4 mol por minuto. ¿Y la inicial cuál va a ser? Nos dicen que entran 3 de FB y entra 1.2 de metano. Y le sumamos los inertes. Por tanto nos queda de 8.2. Al principio es igual, claro, porque todavía no he sacado hidrógeno, pero conforme avance en el reactor va a cambiar. Entonces el caudal final en litros sobre minuto va a ser igual a Q por FT dividido FO. Y a esta variable inicial, perdón, y a los balances ya lo cambiamos. Entonces este Q va a ser QF. Muy bien. Entonces vamos a copiar este balance y lo vamos a pegar en el DB, perdón, en el DM. No tenemos que cambiar nada. Lo pegamos en el DFT. Tenemos que cambiar porque no es con menos, sino que aquí es con más. Y hasta ahí ya lo tendríamos bien. Pero habría que cambiar algo para este último valor. Primero que todo lo podemos pegar y lo cambiamos quitándole el menos. Pero hay que cambiarle algo, y es que recordemos que este balance también tiene una cosa que es KC por el flujo de H dividido el caudal. Entonces lo ponemos aquí, menos, aquí lo voy a poner KC por el flujo de H dividido el caudal final. Aquí cometí un error, perdón. Tengo que cambiar todos los caudales al final. No me puede quedar ninguno con caudal inicial, el que allá habíamos calculado. Muy bien, este es lo que puse el KC, el factor en el que está saliendo el hidrógeno,
que está en 1 sobre minuto, y va a ser de, el ejercicio nos decía que era de 8 e a la menos 0,5. Muy bien, y ya tenemos todos los valores. Hacemos lo mismo que en el ejercicio pasado. Sigue siendo 25 litros el volumen del reactor, eso lo digo igual, y lo voy a aceptar. Y vamos a dar los datos del reactor de membrana. Nos vamos hasta la última parte, que es la que queremos, y ahora vamos a calcular la ganancia de la misma manera que la anterior. Al hacer eso, obtenemos la ganancia, que la ganancia es de 26.20. Entonces, la opción 1, que es cambiar, que es dejar el reactor como está, nos deja una ganancia de 27.704. En cambio, la opción 2 nos deja una ganancia de 26.205. Por tanto, ¿cuál va a ser mejor? Por supuesto la 1. Porque la opción 2 me está trayendo menos ganancia. Porque notemos de que si bien el flujo de hidrógeno es menor que en la parte 1, es menor, el flujo de producto que estoy obteniendo también lo es. Por tanto, voy a tener menos ganancia por el producto que estoy formando. Y bueno, pues eso es todo. Espero que haya quedado claro cómo resolvimos los balances del PBR y del reactor de membrana, y que lo puedan aprender bien para el parcial próximo que van a tener.